La Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid nos da la bienvenida a este acto en el que nuevamente tenemos el placer de presentar un libro, esta vez de nuestra querida colega Vilma Cocoz. Esta vez presentamos este magnífico libro, Freud, un despertar de la humanidad. Voy a decir unas palabras sobre la autora, Vilma Cocoz, que es analista, miembro de la LP y de la MP, docente del Instituto del Campo Freudiano, corresponsable de la Red Psicoanalítica del MUCEP, sección clínica, y directora del Observatorio sobre Políticas del Autismo de la Eurofederación de Psicoanálisis. Colabora además regularmente en revistas especializadas y es coautora de diversos libros, así como compiladora de otros dos libros que hemos presentado, el último no hace mucho, La práctica lacaniana en instituciones, como un número 2. Vilma es alguien con una muy larga trayectoria, que por cierto fue de las primeras profesoras que yo me encontré cuando me acerqué por primera vez a la escuela, ya por el año 93-94, en el GEM, el Grupo de Estudios Madrileño. Este libro es un concentrado de sus años dedicados al estudio y a la enseñanza del psicoanálisis. El libro ha sido publicado por la editorial Gredos en la colección de la LP, y en la portada veréis el retrato de Freud hecho a lápiz por la artista Marta Pol, que está aquí, está presente, que es autora también de los 3 retratos que podéis ver ahí abajo, que de Lacan, Millet y el propio Freud, que Vilma hubiera querido que estuvieran también en la portada, pero no fue posible por razones técnicas, y entonces bueno, pues los han traído hoy porque a petición de Vilma, porque quería también recibir un homenaje a estos 3 retratos que tienen, la verdad me parece que tienen mucha fuerza y son asombrosos. Supongo que parecen fotografías, pero están hechos a lápiz, ¿no? Son verdaderamente extraordinarios. Bueno, en el prólogo del libro, Vicente Palomera, que ha tenido un papel crucial en la publicación de este libro, destaca su carácter de magnífica defensa e ilustración del psicoanálisis y del alcance histórico del descubrimiento freudiano. Para felicidad, dice Vicente, de quienes creen saberlo todo sobre la materia y también de quienes no conocen gran cosa sobre el psicoanálisis. Por tanto, es un libro que tiene ese doble carácter, y me parece que va a ser un libro con vocación de largo recorrido, que tendrá utilidad para las nuevas generaciones de personas que desean acercarse a la obra freudiana desde la perspectiva de Freud, de Lacan y de Miller, del rescate de la potencia y el alcance del descubrimiento de Freud. El título del libro es Freud, un despertar de la humanidad. Me parece un título muy bonito, porque bueno, la cura psicoanalítica apunta al despertar del sueño de la razón, al despertar de los espejismos de las identificaciones, del peso del saber universitario, despertar al hecho de que no hay un saber que nos dé la cifra de lo más íntimo de cada uno. Por eso, dice Vicente Palomera en el prólogo, el psicoanálisis no consiste en añadir una palabra más, sino más bien en revelar que dentro de la lengua hay una falla para nombrar el goce particular de cada uno. No es por vía de porre, sino por vía de verbatim, ¿no? No es poner, sino mostrar la falla del goce del lenguaje para mostrar esto de la singularidad de cada uno, ¿no? Esto es lo que sería despertar, y es el despertar de la humanidad que el descubrimiento freudiano aspira a producir. No un nuevo saber que viene a añadirse a todos los saberes anteriores, sino tomar registro de la existencia de un agujero en el saber. Es lo que diferencia al psicoanálisis de otros saberes. Tomar nota de este agujero es una aportación preciosa de Freud, que apunta
a acotar algo de la pulsión de muerte implícita en los delirios modernos de decirlo todo y de medirlo todo. Vilma Kokos escribe este libro como resultado de su lazo singular al discurso analítico, de su transferencia con Freud, pero también con Lacan y con Miller, declarando en la presentación del libro: porque soy lacaniana y milleriana, puedo declararme freudiana. En la presentación del texto también Vilma relata una anécdota de sus 17 años cuando empezaba en la universidad y quería tener con urgencia las obras completas de Freud en papel biblia y encuadernadas en cuero. No dudó entonces en vender los pendientes de oro que su madre le regalaba puntualmente cada cumpleaños y que ella atesoraba con celo, usándolos solo en ocasiones señaladas, para cambiarlos por los preciados libros, luego subrayados una y mil veces, que son, dice ella, los mismos que se citan en las notas de este volumen que hoy presentamos. Vilma Kokos interroga los textos freudianos haciéndoles preguntas y poniéndolos a prueba desde su posición de analizante, donde estos textos le hacen preguntas. Bueno, sin más dilación voy a dar la palabra a las dos personas que van a hacer un comentario de este magnífico texto y hacerle algunas preguntas a su autora, ya que hemos querido darle a la presentación una forma de conversación y después pasaremos la palabra en la sala. Aquí de pie tenemos a Amanda Goya, miembro de la LP de la MP y docente del NUCEP, que está de pie porque tiene unas dificultades con la espalda y está más cómoda así, no por otra razón. Y a la izquierda tenemos a Rodrigo Bilbao, socio de la sede de Madrid de la LP y miembro de la Comisión de Biblioteca. Bueno, ellos dos van a hacer un pequeño comentario y después vamos a iniciar una conversación. Bueno, gracias Beatriz, y estas palabras iniciales que diré para dar un primer apunte sobre este libro, reiteraré algunas de las cosas que ha dicho Beatriz, que son muy de destacar. Este libro de Vilma Kokos es, a mi juicio, extraordinario. No se me ocurre un calificativo mejor para empezar este comentario. Y lo digo en varios sentidos. En primer lugar, por la peculiar lectura que su autora nos entrega en él sobre las razones del enorme impacto que causó Freud, comienzos del siglo XX, y que ella nombra con una expresión muy fuerte que destacaba Beatriz: un despertar de la humanidad. Un despertar a una terra incógnita, que es una expresión que también a la autora le gusta decir en el libro, es decir, un despertar a la enmarañada red que las palabras tejen entre el inconsciente y la sexualidad. Yo le diría de la forma más breve con esta expresión. Proporcionándonos al mismo tiempo, gracias al genio y a la valentía de Sigmund Freud, los medios para desenmarañarnos, diría, un poco al menos, a partir de esa experiencia de palabras que Freud llamó psicoanálisis. También lo vuelve extraordinario, diría, su originalidad, una cualidad que verán presente en cada uno de los 11 capítulos que componen este libro, porque Vilma no se ha ceñido solamente a los 5 grandes casos de Freud, que todos conocemos, sino ha agregado otros casos de la clínica freudiana. En estos 11 capítulos, que suman nada menos que 350 páginas, pobladas de erudición, es impresionante la cantidad de referencias que se citan a pie de página y muy bellamente escritas. Hay un gusto por la escritura, por el bien decir, que sus lectores debemos agradecer. Gracias a su transferencia con Lacan y con Miller, de la que ella habla en la presentación, y a su análisis personal, como dice, la autora nos presenta a un Freud de pasmosa actualidad, porque cualquiera podría decir, uy, otra vez Freud. Pues no.
frente a lo que suelen decir de que Freud está pasado de moda o que no es científico, ella lo llama mi Freud, porque es el producto, como lo expone en este texto de presentación, de Lacan como passeur de Freud, dice, de Miller como passeur de Lacan, y de ella misma como pasadora, a su vez, ante sus lectores, de lo que de ellos, o sea, de Lacan y de Miller, ha podido aprender y que se propuso transmitirnos en este libro. Uno tiene la sensación al leerlo que el libro este es el resultado, el corolario y el punto de llegada de un indestructible deseo que empezó a manifestarse cuando de jovencita, recuerdo la misma anécdota porque es muy entrañable, vendió sus pendientes de oro para comprar los famosos tres tomos de la obra completa de Freud en papel Biblia y encuadernados de cuero. Punto de llegada, decía, de un inquebrantable deseo de transmisión, que es algo que también la caracteriza, y de una dilatada formación que se extiende hasta nuestros días, jalonada de innumerables textos publicados y una activa participación en la enseñanza del psicoanálisis tanto en la escuela como en el Instituto del Campo Freudiano. Me encantó una expresión que utiliza Vicente Palomera en su prólogo cuando toma a este libro como una carta de amor a sus maestros, que le llevó a recordar una carta que en ocasión del 75 aniversario de Freud escribió Andrea Salomé y que se llama Mi agradecimiento a Freud. Hay que decir que es un gran elogio de Vicente compararte con Andrea Salomé, discípula y analizante de Freud, una mujer fascinante que fue interlocutora de Nietzsche y del poeta Rilke y al que Freud confió el análisis de su amada hija Ana. Por supuesto no puedo detenerme en cada uno de los capítulos para señalar cuál es la originalidad de cada uno. Daré poquitos ejemplos. Diría que el tratamiento que ella hace en el primer capítulo, que se llama Homenaje a la Traumdeutung, homenaje a la interpretación de los sueños, sobre la función del goce en los sueños traumáticos, sobre lo que significa y la función que el goce desempeña en el proceso de la elaboración onírica, algo que nos permite colocar al Freud de la interpretación de los sueños de 1900, que fue la obra fundadora del psicoanálisis, a la altura de las elaboraciones más sutiles y más avanzadas de la noción de lo real en Lacan. Este capítulo presenta para mí el carácter más lacaniano de todo el libro. Ya me dirán, cuando lo lean, si están de acuerdo con esto. Otro ejemplo de originalidad es cómo conduce al lector al historial del hombre de las ratas, con la puntuación que hace del caso Goethe, mencionado por Lacan en el mito individual del neurótico, que el mismo Goethe desarrolla en su autobiografía que se titula Poesía y Verdad. Otro ejemplo sorprendente es la puesta en serie de Leonardo, Goethe y Napoleón, una serie bastante heteróclita que a lo mejor tenemos oportunidad que ella nos diga cuál es el hilo común entre estos tres grandes hombres. También es otra muestra de originalidad la pertinencia del diagnóstico de melancolía tanto para el pintor Christopher Heisman como para uno de los escritores más admirados por Freud, Dostoyevsky. Dos artistas separados por 3 siglos de diferencia. Y el último ejemplo que voy a poner y que leemos en el capítulo conclusivo del libro, que se llama El pase de Freud, es un minucioso trabajo sobre el autoanálisis de Freud, que Freud nos legó con la interpretación de los sueños y con su correspondencia con Fliess. Aquí se ve muy bien, en este capítulo, pone de manifiesto en el propio maestro cómo un psicoanalista es el producto del analizante que él ha sido.
Todos los capítulos, debo decir, me han enseñado mucho, pero los que me han llevado hasta la emoción son aquellos en los que la figura del propio Freud está en el centro. El homenaje a la Trandeutung, el 9º capítulo que se titula Freud y las mujeres, donde se ve hasta qué punto él las respetaba y se dejó enseñar por ellas, y no solo por las histéricas con las cuales descubrió el inconsciente e inventó el psicoanálisis, también se dejó enseñar por sus discípulas, por sus analizantes, por sus colegas analistas mujeres. Este es un capítulo que desmiente la acusación de falocentrismo que se le hace a Freud desde el prejuicio y sobre todo desde la ignorancia de su obra. Y del último capítulo, el pase de Freud y la causa freudiana, solo les voy a recomendar que empiecen la lectura del libro por ese, por su conclusión. En la siguiente ronda que vamos a hacer tomaré 2 casos que he elegido por el valor clínico que tienen. Es el caso de la joven homosexual y el de la melancolía de Heisman y de Dostoyevsky. Gracias a Vilma por esta excelente contribución a nuestra formación como analistas, formación que nunca concluye, el análisis sí, pero la formación no, si está impulsada por la causa freudiana. Gracias. Bueno, gracias. Lo primero, yo agradezco la invitación para presentar este libro, que voy a coincidir con bastantes cosas con Amanda, eso que no nos pusimos de acuerdo, porque realmente para mí este es un libro bello, o sea, esa es la primera palabra con que lo describiría. Como si eso no fuera suficiente, la belleza que se encuentra en este libro, bueno, como si esa belleza no fuera suficiente, este libro ofrece, a mi entender, una serie de detalles que para mí también lo ubican en un punto imprescindible. Realmente, en ese sentido, creo que queda en la estantería como un lugar privilegiado para leer y revisar. Creo que muestra de manera cuidadosa y prolija el impacto de la obra de Freud, su claridad, su precisión a la hora de dar cuenta del humano, la genialidad de Freud, la valentía y al mismo tiempo la potencia que adquiere su legado con el trabajo que Lacan hace sobre el texto freudiano y que lo lleva, eso es lo que dice Amanda, al siglo XXI con una actualidad tremenda. Creo que una de las virtudes de Vilma en este texto es mostrar a Freud a lo largo de sus casos, por supuesto, pero con muchos otros temas, como decía Amanda, y al mismo tiempo ir puntuando los aportes de Lacan. Esto lo hace, a mi entender, sin reducir uno a otro. O sea, acá no hace un Freud lacaniano. Acá creo que muestra muy bien cómo cada uno adquiere su valor en la diferencia, en el contraste, no se anulan ni se simplifican. El recorrido por la obra freudiana es minucioso, desde los 5 psicoanálisis, los 5 casos muy detallados, pasando por la adolescencia de la joven homosexual, la relación a Freud de las mujeres, a la analista mujeres, al deseo de la mujer, la melancolía, como decía de Dostoyevsky. Todo se desarrolla, creo, con sutileza y preocupándose de los divinos detalles que hay en cada texto. A este recorrido le agregaría, claro, le agregamos los aportes de Lacan y en palabras de Vilma, siempre con la finalidad de hacer progresar el saber analítico inaugurado por Freud. Me encantó ese, creo que, bueno, de qué manera lo hace este texto,
avanzar ese saber. Este texto está escrito, claro, creo que a 3 voces que hacen 4. La primera voz, acá están las 3 voces, no sabía que venía, pero se palpa. O sea, la primera voz es la voz de Freud, honesta, sólida. El segundo registro es el de Lacan, quien muestra cómo Lacan no duda en reconocer en cada momento la genialidad de Freud, pero no retroceder a los impases que muestra los textos de Freud. Y como tercero tono, fruto, dice, de su transferencia analítica, encontramos a Millet, que es claro y agudo en cada una de sus precisiones. Entonces yo diría que este es un tejido a 3 cuerdas. La cuerda Freud, la cuerda Lacan, la cuerda Millet. Las 3 cuerdas se distinguen y Wilma las entrelaza, las anuda, las puntúa, dándole una fuerza y un vigor mayor aún a lo que por sí sola cada una de estas cuerdas nos pueden entregar. Entonces, digo, el cuarto es el tejido que hace Wilma. Wilma teje con los 3 y arma un entramado maravilloso. En esta revisión minuciosa del entramado Freud, Lacan, Millet, creo que muestra los avances de Freud en el territorio inexplorado, sus tropiezos, detenciones, la manera en que Lacan rescata cada punto y lo recoge el olvido post-freudiano para llevar el discurso analítico a este nuevo umbral. Con sutileza y finura evita compactar Freud y Lacan, y eso a mí me encanta. Quizás, bueno, desde siempre que te he escuchado, Vilma, eso es lo que siempre me llama la atención y me gusta. Y no compacta ni uno ni del otro, muestra los avances de ese saber analítico, pero también en sus oposiciones. Por ejemplo, claro, el avance que hay Freud de Lacan con Freud en la psicosis, pero la diferencia, por ejemplo, en la comprensión del síntoma de conversión, en Freud desde la facilitación somática y para Lacan desde el rechazo del cuerpo, visiones contrapuestas como aclara Wilma, o la contribución al que quiere la mujer de Freud por un que desea una mujer, una por una de Lacan. O sea, va buscando los contrastes para ir avanzando. Como si no fuera suficiente contemplar este libro como un libro de lectura y revisión de conceptos freudianos y la novedad que extrae Lacan a la obra de Freud, este libro ofrece, como decía Amanda, una perspectiva histórica rica en detalles, nutridamente complementada con referencia a otros autores, lo que hace muy interesante. Pero para mí el tema central de este libro, junto con todo lo que estamos describiendo, es su carácter eminentemente clínico. O sea, Wilma ofrece un recorrido preciso sobre las diferentes posiciones subjetivas. Entonces hay algunas, por ejemplo, para nombrar algunas, que quizás después podamos conversar. Claro, cómo Condora se pregunta cómo se puede superar esa contradicción dialéctica entre la libertad del sujeto y la ley de los otros, de la histeria. Bueno, responde más adelante, brindando un espacio donde embarcar la verdad, emergida en la dimensión inconsciente, y rectificando la posición del sujeto en relación a lo real. Con el hombre de las ratas destaca la maniobra de Freud de no intervenir directamente sobre el fantasma, sede de la culpa, sino que en abrir las puertas del inconsciente por vía del síntoma en su dimensión enigmática. En un tratamiento posible de la psicosis hace una serie de puntuaciones pero de alcances precisos, por nombrar algunos. Una localización precisa de la forclusión daría oportunidad al analista de decidir la estrategia de la cura, destinada a proporcionar una limitación del goce y construir vallas que puedan oficiar de freno a la autodestrucción. Por ejemplo, con el hombre de los lobos, que después me voy a detener ahí porque me encantó el análisis. Claro, revisa cómo aquella posición subjetiva secuestrada por el goce pulsional, indiferente a la labor de desciframiento, decía Freud, eco de la posición que Lacan nombraba más adelante como desamponado del inconsciente, donde el paso de lo real de los síntomas, la captación de sus sentidos, supone su subjetivización. Y la función del analista exige sortear las dificultades con los medios del discurso. Creo que, como
finalmente, como prueba de este saber hacer clínico, traigo un pequeño parrafito que me encantó que dice: el análisis consiste en explorar y afianzar la solución que el sujeto ha elaborado para mantenerse en la estructura, lo cual supone proceder a distinguir y favorecer el anudamiento de los tres registros en lo que se reparte la experiencia, con el fin de evitar los excesos de sufrimiento y pérdidas que el sujeto padece por sostener el carácter excepcional de sus síntomas. Es lo que justifica nuestra intervención, dirá Lacan, en el seminario 11. Ahorrar a los analizantes el exceso de trabajo que se ven obligados a imponerse para obtener una satisfacción libidinal. Una sencilla y una claridad nos pone en el quehacer clínico muy preciso. Creo que para mí, en definitiva, este es un libro completo, muy total. En otro lugar, el profesor de la Complutense, Carlos Fernández Lire, se preguntaba por qué enseñar Freud en la Facultad de Filosofía. Y él decía, Liria decía, es imprescindible no en el departamento de Historia de la Psicología, ni en el departamento de Psicología, sino en el conjunto de la Facultad de Filosofía, porque el descubrimiento de Freud afecta las preguntas más fundamentales de la historia de la filosofía, y en concreto del programa teórico, moral y político al que llamamos Ilustración. Yo agregaría que este libro muestra de manera contundente la importancia del legado de Freud al saber contemporáneo, a la universidad, por supuesto que a la psicología, a la psiquiatría. Demuestra cómo Freud orientó a la psiquiatría de su época cuando se perdieron en la etiología difusa de la histeria, cómo Lacan resolvió de una vez, en palabras de Irma, y para siempre, la causalidad psíquica de la locura, más allá de una semiología que no daba cuenta de la causa. De qué manera Miller le da un lugar a las manifestaciones contemporáneas que se reflejan secuestrados por el goce pulsional, que las clasificaciones universales se confunden por la personalidad y sus trastornos difusos. Para ir concluyendo en esta primera vuelta que queríamos dar, si bien pueden haber muchos libros sobre Freud, para mí como ninguno. Hace un tiempo un compañero de acá de la biblioteca, Antonio Sevillano, se preguntaba por qué presentamos un libro. Y nos conversamos eso. Un libro, ¿por qué presentar? Más allá de que sea de un compañero acá de la escuela, que sea un trabajo importante de difundir, hecho porque claro que es válido. Yo creo que la función de presentar un libro es mostrar su carácter único, o en qué medida lo hace irreemplazable. El esfuerzo de los presentadores es transmitir un poco lo único que encontramos y que genera algo nuevo. Creo haber dado cuenta de manera muy rápida de eso. Pero también este libro que genera algo nuevo, creo que también este libro logra provocar lo más importante. Genera un deseo de leer, de releer, de volver a Freud, retomar desde los primeros trabajos de Lacan, deseo de hacer progresar el saber analítico. En definitiva, un libro como este se hace único en la medida en que provoca un deseo de saber, y en este punto creo que sin duda Freud, un despertar de la humanidad, despertará un deseo único y irrepetible en cada uno de nosotros. Bueno, como decía al principio, en esta segunda tanda de intervenciones vamos a destacar los detalles, los preciosos detalles clínicos que tienen algunos de los capítulos, porque no podemos tomar todos, evidentemente. Entonces yo elegí en primer lugar el capítulo 8, que se titula La encrucijada adolescente de la joven homosexual y la solución del amor cortés. Este es el título del capítulo. Y lo elegí porque me parece de una gran actualidad, dada la extensión cada vez mayor
de personas homosexuales en nuestro momento actual de la civilización. Y debido también a la ruptura del secretismo que en otros tiempos pesaba sobre las elecciones sexuales que se salían de la norma heterosexual. Motivo por el cual cada vez hay más homosexuales en análisis. De hecho, Homosexuales en Análisis es el título de un volumen de la revista La Causa Freudiana, aparecido hace años atrás. Entonces, esto es un hecho cultural, objetivo, histórico. Por otra parte, la lectura de la biografía de Sidonie Sillard, que así se llamaba la joven homosexual de Freud, de una marcada tendencia antifreudiana, en lo que se diga, yo no la he leído, pero el libro invita a leer esa biografía, le ha permitido rellenar muchas lagunas de la vida de la joven homosexual y por lo tanto aportar muchos detalles clínicos a la lectura de su caso. Que sumado a las múltiples reflexiones que hacen tanto Lacan como Miller a lo largo de su enseñanza, han aportado a Vilma un material muy valioso para la lectura que ella nos propone del caso y que es de una agudísima precisión clínica. Voy a tratar de centrarme entonces en esta precisión. Y solo me voy a referir, por cuestión de tiempo, al tema de la transferencia. Y a la es el último apartado del capítulo, y a la maniobra de Freud de precipitar el final del análisis con él para proponerle a la muchacha que se analizara como una mujer. A esta maniobra, Lacan la interpreta como un pasaje al acto de Freud ante la dificultad que le producía a Freud la ostentación de la joven, de la mentira de la joven, lo que Freud llamaba su resistencia inexpugnable. Entonces, ¿cuál es el error de Freud, para así decirlo? Tomándose él como sustituto del padre en la transferencia, es decir, como aquel que es engañado por la joven, relatándole sueños en los que ella se inclinaba por una elección heterosexual, que es lo que esperaba, ella suponía que esperaba escuchar Freud, influenciado por sus propios padres, que son las que la llevan a ella en tratamiento con Freud. Freud no advierte entonces, según nos dice Vilma, que se trata más bien de un deseo de engañarle. Un fantasma, cito, cuya verdad solo puede salir a la luz en el curso del análisis gracias a la dialéctica de la palabra. Y ahí retrocede y tira la toalla. Veamos qué extrae Vilma de la biografía de Sidonie. Hay una interesantísima conexión que ella hace, y es que la mentira en el contenido manifiesto de los sueños, esto que recién decía, lo que ella elige por la heterosexualidad, no ocurre en cualquier momento de la cura. Ocurre como un efecto de una interpretación de Freud. Sobreviene luego de que Freud le interpreta haber sido decepcionada en su deseo de tener un hijo del padre, según el esquema clásico del complejo de Edipo. Esa decepción ocurre en el momento que el padre da un hijo real a la madre, es decir, su hermanito pequeño, pero esta interpretación de Freud, de la decepción que el padre le produce por haberle dado un hijo a la madre, es absolutamente rechazada por la paciente. Y añade Vilma que fue precisamente la interpretación de la envidia fálica la que provocó la emergencia de la transferencia negativa en Sidonie. Entonces, la crítica que Lacan hace a Freud al respecto en el seminario 10 sobre la angustia es que Freud, dice, echa el freno aquí ante el agarrotamiento de los engranajes, pero no se interesa por lo que los hace agarrotar, dice Lacan. Es decir, el pequeño resto, el objeto A que Freud dejó caer
y Vilma añade que ese pasaje al acto de Freud se produce precisamente al toparse Freud con el rechazo del inconsciente por parte de la paciente, quien se mostraba indiferente al sentido edípico que él le proponía en sus interpretaciones y por tanto se la veía reacia a asumir el complejo de castración. Y añade que, una vez más, aprendemos de sus errores, como también debemos aprender de los nuestros. Muy brevemente voy a nombrar los rasgos del caso que Vilma recoge en el texto y que me llevan a una pregunta sobre el diagnóstico de Sidonie. Habla de la prevalencia del falo imaginario que se presenta sobre todo en el rasgo de la belleza, que es como una condición absoluta de la elección de objetos, ya sea de mujeres o de hombres, porque ella también tuvo relaciones con hombres e incluso estuvo a punto de casarse. Esta exigencia estética es una condición absoluta para ella de la elección de objeto. Luego, lo que Vilma llama una pasión obsesiva por un animal. Un perro primero, un mono después. Que parece motivada, dice Vilma, por el requerimiento de un complemento real para el funcionamiento de su cuerpo, como lo fuera el niño que cuidó en su pubertad. Luego, habla de su vocación de cuidadora, de la que Vilma se pregunta si no se tratará de un ideal de maternidad, cito, que suele forjarse en mujeres empeñadas en demostrar que saben cómo cuidar de un ser revistiéndolo del valor agalmático que les fue negado, y ello en la medida en que captaron que el deseo de la madre estaba dirigido exclusivamente hacia el goce fálico del hombre, que es un poco la historia de esta mujer, cuya madre no se interesaba por ella, solo se interesaba por los hijos varones, y desde luego no tuvo un valor agalmático para su madre. Luego habla del carácter erotomaníaco de su última relación amorosa, que fue ya en su vida anciana, donde Vilma destaca la ausencia del goce sexual, recordándonos aquí que Freud ya había notado que no se trataba de un caso demostrativo de homosexualidad femenina. Es decir, que incluso a ella el contacto sexual con el otro cuerpo le producía cierto rechazo. Y por último, la maniobra de Freud en el momento de la despedida, esto es absolutamente genial, cuando le dice a la paciente: tiene usted unos ojos muy inteligentes, no me gustaría encontrármela como enemigo. Vilma valora mucho esta intervención, que apunta a otorgar una potencia a la paciente desde una posición eminentemente castrada de Freud. Algo que se va a verificar luego en su vida, cuando Sidonie tuvo que testificar en un juicio contra la dama, la famosa dama de su amor cortés, un juicio que le había puesto el marido a la dama, y que parece ser que el testimonio de Sidonie fue absolutamente decisivo en el resultado de ese juicio. Entonces Vilma concluye: este acto de Freud fue favorable para el sujeto. ¿No llevan estos elementos, esta es mi pregunta, a pensar en una posible psicosis ordinaria? La verdad que estoy un poco tomada por ese tema últimamente. Y en el punto final, que se titula La solución lacaniana del impasse freudiano, es una conclusión de un gran valor para la clínica actual y muy recomendable para tener en cuenta en nuestra práctica con pacientes. Allí define con precisión el error de Freud, como ya dijimos, haberse colocado como sustituto del padre en la transferencia. Siendo que el rechazo del sujeto, dice Vilma, no se sostenía en esto, sino por encarnar Freud para ella un representante del discurso fálico, algo que está absolutamente vigente en la actualidad con todo la gran batahola que se juega en torno al feminismo, etc., y a todas las reivindicaciones. Y añade una
interesantísima reflexión de Lacan sobre la ceguera de la homosexual, así dice Lacan, en relación al goce femenino y las consecuencias que eso tiene para la homosexual. Dice de Lima, hay en ellas una confusión, retomando a Lacan, hay en ellas una confusión entre el falo y el pene. Por el desconocimiento del estatuto del falo como semblante del goce, y no como órgano. Lo que la lleva a la homosexual, por este desconocimiento, a amputarse del discurso analítico, como es el caso de Sidoní, pues el discurso analítico, se sitúa más allá del falo. Y concluye, cito, un plus de alienación al discurso sexual la condena a una entificación del sexo que arrebata a las homosexuales parte de la libertad reclamada, sumiéndolas muchas veces en el extravío de una afirmación identitaria. Bien. Bueno, muchas gracias a la biblioteca, especialmente a la directora Beatriz García por brindarme la oportunidad de presentar el libro en la sede de Madrid, en la escuela, y con la suerte que he tenido de estas dos presentaciones de Rodrigo Bilbao y de Amanda Goya, que verdaderamente revelan una lectura muy cuidadosa y muy atenta de ciertos elementos que sí que he tenido la intención de transmitir. En primer lugar, quiero decir que el título, un despertar de la humanidad, es una restricción. No es el despertar de la humanidad, es uno, hay otros. Y Freud se encuentra en un lugar privilegiado para nosotros, evidentemente, porque es el que descubrió el inconsciente, es decir, lo que no sabemos sobre nosotros mismos. Y inventó una manera de acceder a eso, una manera nueva, que es hablarle a un psicoanalista, de acceder a ese saber que antes era inaccesible. Y lo valiosísimo de este descubrimiento es que se reitera cada vez que alguien empieza un análisis, por eso Freud no caduca. Lo siento para los que quisieran que sí. Se mantiene, como dice Lacan, no se puede superar ni a Marx ni a Freud porque aportaron algo en relación a la verdad. Y nuestro inconsciente, es decir, lo que no sabemos sobre nosotros mismos, es el resultado de nuestra experiencia de la infancia, como le llama Lacan. Es decir, de cómo nos situamos y resolvimos de la manera en que se pudo, en que pudimos, la encrucijada existencial. Decía Freud, en 5 años el niño, la niña, tienen que atravesar y hacerse con una estructura complejísima de la vida y del mundo, y a partir de esta exigencia de hacerse con estas dificultades existenciales, se inventa una solución, cada uno tiene la suya, con la desgracia de que luego nos olvidamos de cómo la hemos formado, y la peor desgracia es que no podemos hacer uso de ello, cuando es nuestro saber más precioso, el que nadie pudo darnos, porque está hecho con el trabajo clandestino de descifrar
las palabras y los silencios de las personas que nos rodean. Y de aquí para allá, buscando en qué apoyarse, así transita nuestra infancia. Y eso deja unas marcas que luego constituyen el texto de nuestra vida, sin que lo sepamos hasta que nos encontramos con un psicoanalista, que nos ayuda ¿a qué? A descifrarlo. Nada más ni nada menos. Porque el que lee, el que realiza ese desciframiento es el analizante. Y la enormidad de este descubrimiento que es pasa por fases muy complicadas para el propio Freud. No se crean que esto vino, que un día se sentó como Arquímedes y le vino la manzana. No, es el producto de un trabajo personal muy difícil. Él mismo decía que hasta qué punto sus resistencias personales a admitir los hechos del inconsciente, hasta que por fin tomó la decisión, dijo sí, existe, lo he comprobado en mí mismo y lo voy a dar a conocer. Y esa es la interpretación de los sueños. Entonces, no, como bien decía Amanda, no hay manera de acceder al saber del psicoanálisis sino a través de la experiencia del inconsciente, es decir, de conocer, de saber sobre su propio inconsciente. Así alguien puede algún día llegar a ser analista. Y si me permite, Rodrigo, que dice de una manera muy entusiasta, y efectivamente estoy de acuerdo, con que el saber freudiano se enseñe en la universidad, que es un problema de la actualidad, donde cada vez se restringe más, porque hay una política a nivel global que impone en las facultades de psicología la psicología cognitivo-conductual, es decir, el rechazo absoluto del inconsciente. Es así. En la universidad y también en las políticas de salud mental. Ni que decir de la psiquiatría, que se ha olvidado ya que los pacientes hablan. Y además van a tener ahora aplicaciones que les van a permitir seguir, no solo seguir ignorando, ignorar cada vez más que el paciente habla, porque las aplicaciones que se están inventando para la salud mental tienen algoritmos que descifran cada uno de los comportamientos y permiten al psiquiatra seguir a su paciente. ¿Está deprimido? ¿No está deprimido? ¿Cuántas veces contactó con sus amigos por WhatsApp? 350. Ah, está bien. No ha contactado. Uy, está en un pico depresivo. Toma la medicación. Pero esto lo pueden ver en el canal Arte francés. Está el documental que explica la vida de todos regulada por los algoritmos. Entonces, los psicoanalistas decimos no. Como tú decías, conservamos la importancia en nuestra manera de concebir el sufrimiento humano, la importancia no solo de la palabra para poder descifrarlo y llegar a ese saber precioso y por fin poder usarlo y no estar todo el rato trabajando en un esfuerzo ímprobo para vivir con el síntoma a cuestas. Entonces, no solo por eso, sino porque el saber, la palabra no es solo hablar de lo que pasa. La palabra analítica, la palabra en el espacio del análisis,
es una palabra con consecuencias. Es decir, que la persona toma posición respecto a lo que le pasa, más allá del diagnóstico. Entonces, este saber nuevo sobre lo humano interesa, por supuesto, a la filosofía. Pero, si me permite, Rodrigo, pienso que es mucho más importante crear departamentos de psicoanálisis y ser freudianos en esto. El saber analítico no es siervo de ningún otro saber. Es un saber distinto, nuevo, diferente. Es un discurso distinto. Entonces, no se puede comparar con otra cosa. No es una nueva psicopatología. De manera irónica, cuando Freud habla de psicopatología, ¿de qué habla? De la psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, de los lapsus, los actos fallidos, los olvidos, de todas las cosas que nos hacen la vida muy complicada cada día. Pero, respecto a la clínica, lo que presenta como sus casos, y por supuesto no sabíamos nada de Freud sin Lacan, como no sabíamos nada de Lacan sin Lacan y Miller. Eso para empezar, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que dice Lacan? Que los tipos clínicos, los tipos psicológicos, son un reflejo de lo que la humanidad ha creado como caracteres psicológicos, porque son maneras, los personajes de las novelas, del teatro, etc., son maneras en que se fue presentando el malestar de los seres humanos a través de la lengua y de la literatura. Y el psicoanálisis lo que hace es tomar eso y darle una dimensión clínica. Por eso Lacan dice, tenemos que aprender de la invención de los poetas y dejar de ser psicología. ¿Por qué? Porque la psicología establece lo normal, lo patológico, los tipos caracteriales, lo tal. Y aquí de lo que se trata es que el psicoanálisis es el único discurso que permite que haya uno por uno. Cómo cada ser hablante, cada persona, enfrenta los problemas de la existencia y los resuelve, o los intenta resolver. Cuando no los puede resolver por sí mismo, mire, tiene un psicoanalista que le va a ayudar. Pero hay mucha gente que resuelve su vida sin el psicoanálisis, desde luego. Está bien. Nosotros tenemos que formarnos para ayudar, nuestra exigencia es esa, ética, para ayudar a la gente que confía que el discurso analítico, que la operación freudiana le va a aportar algo diferente, que no va a ser medicación, que no va a ser un protocolo, que no va a ser un libro de autoayuda, de usted quiérase a sí mismo porque le va a venir bien, y el problema es que usted no se quiere suficiente a sí mismo. Bueno, Freud se rebelaba ante el mandato de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay veces que se ama en sí mismo lo peor, la autodestrucción. Entonces, ¿por qué hay que amar eso? ¿Por qué hay que tomar eso como modelo? Más bien, lo que hay que resolver es, y ese es el gran descubrimiento, ¿por qué el ser humano no es que sea tan complicado? Es que no es una cuestión del gusto por la complicación, es que realmente la estructura del inconsciente y de la sexualidad revelan una complejidad. Se le fue revelando a Freud esta complejidad a medida que escuchaba a los pacientes. Se fue dando cuenta que lo que le parecía al principio la solución, un tiempo después no era solución, y que las cosas se complicaban. Y esa es la escuela freudiana, en la realidad clínica. Entonces, cuando él toma Schreber, no se dirige al saber psiquiátrico, no toma el saber psiquiátrico como si fuera una continuación. Freud se dirige al propio paranoico y dice, sí, Schreber, el presidente Schreber, profesor de psicosis y de paranoia,
si accede a leerme, porque el propio Sleber se dirigía a la comunidad científica, dice que sepa que lo he leído y que verdaderamente me interesa conversar con usted. Esa es la posición de Freud. No conversar con los psiquiatras, con los que ya tienen el manual. Le interesa conversar con el psicótico que ha descubierto algo completamente nuevo, que en el delirio se le exige nada menos que ser la mujer de Dios. Y esto, en todos los informes psiquiátricos no había nada de esto. Y Freud dice, pero vamos a ver, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué? Para salvar al mundo en el delirio de redención, él se tiene que convertir en la mujer de Freud, de Dios. ¿Qué la... Tenía un profesor que decía en la facultad, decía en un momento, Ferenczi se interpretaba los lapsos en público, pero yo no. Bien, entonces este es el punto que me interesa destacar. Es decir, la novedad absoluta. Cuando Freud escribe sobre la melancolía, no se refiere a los miles de tratados que hay sobre la melancolía hasta ese tiempo. Freud dice, aquí lo que importa es distinguir la melancolía del duelo. Y cosas así, es decir, es un saber completamente nuevo, no tiene nada que ver con, no se puede comparar con otra cosa. Entonces, la homosexualidad femenina, como el caso que tú has comentado muy bien, es decir, ¿qué le enseñó a Freud? Que había una limitación en el saber analítico respecto a la homosexualidad. Y que él mismo se dio cuenta que él no iba a cambiar la disposición de ella, que la elección no iba a cambiar. Dijo, pero bueno, lo que interesa saber es cómo llegó a ser homosexual. Eso le interesó. Y le dio tiempo para eso. Dice, hay que ver la cantidad de gente que pasa toda la vida sin enterarse de las cosas más importantes que le han ocurrido y de las consecuencias que han tenido. Bueno, el caso de la joven homosexual vale aunque sea para eso, para establecer las condiciones en que ella tomó esta opción sexual. Y es verdad que hoy en día, con el tema de la explosión del género binario, hay una coincidencia de los postulados analíticos con las teorías de género. Las teorías de género también defienden que el género no es natural, que la sexualidad no es natural. Pero, atención, las teorías de género desconocen el inconsciente, es decir, que el género o la opción sexual es el resultado de un trabajo íntimo y personal que se hace en los primeros años, detectando signos allí y aquí del sexo, el género de los progenitores, de los que rodean. Y el niño hace un trabajo muy importante, pero no es solo eso. En la encrucijada de la pubertad, el encuentro con el hecho de ser reclamado, a decirse, a ver, ¿qué opción tomas?, va a ser también muy importante en este sentido. Amanda ha tomado, es verdad que yo había trabajado hace un tiempo sobre la hipótesis de la psicosis ordinaria en la joven homosexual, pero creo que lo que me llevó a pensar eso eran fundamentalmente datos clínicos que tú has destacado, por supuesto, hay cosas que llaman la atención. Lo que no podemos olvidar es que la joven homosexual se tuvo que ir por la persecución nazi, que todo su mundo se destruyó, como también pasó con el psicoanálisis, que esto interesa mucho que se sepa también, lo que ocurrió a partir del nazismo, y que a partir de ahí ella hace una vida un poco errática. Se sabe que estuvo en España también, con Algeciras. Pero que no se puede desconocer el carácter completamente traumático de este momento de la historia, de las consecuencias que tuvo para ella.
yo creo que la homosexualidad femenina merece un estudio muy profundo a partir de estas indicaciones de Lacan, y creo que se puede empezar a hablar, en mi idea, de una multiplicidad de desabonamientos del inconsciente, y que lo que vemos en la clínica es que las homosexuales, hay un momento en donde se detienen, como se detuvo la joven homosexual. Hay un momento en donde dicen es suficiente, y es un hecho clínico contrastado, que hay un punto en donde no se va más allá, y muy bien. Es decir, no hay por qué idealizar un recorrido analítico hasta el final, etc. Lo que es importante es que cada quien, a partir de su experiencia analítica, el psicoanálisis hizo mucho por la despatologización de la homosexualidad, desde 1905. Pero lo importante es que cada quien sepa cuál es su lugar en la estructura, sepa con qué cuenta, con qué recursos cuenta, con cómo se puede mover para sacarle partido a su inconsciente, es decir, para sacarle partido a la modalidad de su deseo y de su relación con el mundo. Y sacarle partido, es decir, vivir mejor. Si finalmente no se pretende otra cosa, tener una vida digna, no desperdiciarla en cosas absurdas, no desperdiciarla en sueños disparatados, relaciones tóxicas, como se llama ahora, que a mí, bueno, el tema del lenguaje sería también importante a tener en cuenta, es decir, cómo se está transformando el lenguaje del sufrimiento humano. Ya la gente no habla más de angustia, habla de estrés, no habla más de cómo va a arreglar sus cosas, habla de gestionar. Es decir, hay una invasión del discurso de la gestión, donde cada uno tiene que ser gestor de sí mismo, para ser capaz de competir en el mercado. Todo esto está verdaderamente contaminando la vida de las personas, las relaciones, y estamos perdiendo la poesía. Y por eso Jacques Miller ha titulado uno de sus cursos Un esfuerzo de poesía, es decir, un esfuerzo por recuperar el bien decir, por recuperar para la persona que aprecia el bien decir. Leer a Freud es un gusto inigualable. Freud recibió el premio Goethe por su estilo literario. Entonces, sin más, les digo, volvamos a leer a Freud una vez. Pasamos la palabra a la sala. Yo quería decirte también, empecé mi formación con Beatriz, yo te voy a decir que me da profes, y este libro me ha emocionado. Me ha emocionado por varias cosas. Primero porque me parece que, aparte de todo lo que habéis destacado y no lo voy a repetir, es un libro donde hay una posición ética inquebrantable y que es muy digna de admirar. Que cuando leo lo que escribes, y este libro no es una excepción, sino todo lo contrario, me dan ganas de luchar por la causa freudiana, de moverme, de hacer cosas. Y yo creo que aparte de toda la compilación, de todo el riguroso análisis que haces, creo que es muy de agradecer esa lucha permanente, ¿no? Y esas palabras que tú dices en el libro, ¿no? De que dedicarás el resto de tu vida a esta lucha, pues me parece algo realmente admirable. Y bueno, yo venía hablando, ¿no? Que hablas un poquito de la poesía. Quizá lo que nos está pasando ahora también es que estamos en una época en la que se están tratando de aniquilar los símbolos. Porque la poesía es lo que nos permite nombrar lo que de otra manera no podemos nombrar. Y esta época apunta a eso justo, ¿no? A la aniquilación del símbolo, a la aniquilación de la palabra, ¿no? A
a la edulcoración de la infancia, cuando sabemos que eso no es así. ¿No? Y bueno, ha habido otras épocas oscuras en la civilización y hubo gente que salvó los libros hasta con su cuerpo. El otro día leía sobre un grupo de gente que se dedicó a salvar los libros de los nazis en los años 30 y era verdaderamente un comando que se ocupaba de eso. Entonces, bueno... Pero ahora es más perverso. Porque, por ejemplo, ahora, siempre la época de uno le parece peor. en el sentido de que estamos, por ejemplo, los libros de la infancia, ¿no? Los libros que sirven para... Estamos quitando el valor de los cuentos tradicionales porque hay malos, porque hay locos, no porque los niños se pueden asumir eso y estamos convirtiendo la literatura en algo desabonado en los símbolos. Y, bueno, Sí, bueno, también Rodrigo tenía, ¿no?, un comentario sobre... Sí, justo me detuve, tenía que elegir, entonces me detuve en algo de Scriabin y algo del Hombre de los Lobos. Bueno, quizá me centro un poco en lo del Hombre de los Lobos, que me encantó el análisis, que es súper contundente. Era más que una pregunta, como invitarte a ver si me podías contar algo más que está desarrollado ahí. No le quiero ahorrar a la gente leer el capítulo, pero quizás puedas decir algunas cosas. A propósito de esto último que planteaba, porque claro, cuando analiza el Hombre de los Lobos, lo describe esta posición subjetiva en la cual se está secuestrado por el goce pulsional. Vamos a eso. Claro, en esta oscilación de periodo del Hombre de los Lobos entre desenganches, normalidad, esto que dice Freud, que tú destacas, faltaban pues al paciente todos los intereses sociales que dan contenido a una vida, que avance un poco. Claro, y a propósito de esta clínica contemporánea que tú dices, que puede ser representativo de esta presencia de la clínica contemporánea, de esta orientación. Hay un movimiento clínico que tú describes ahí también, que es construir ese ego de suplencia, bueno, a propósito quizás de Joyce. Claro, la pregunta a propósito de este modelo de gestión es que eso se presta, es un riesgo, que no está bien orientado para el adoctrinamiento, para la omnipotencia de ciertos modelos que pueden venir a decir cómo el otro tiene que curarse. Entonces, no sé, si voy a cometer alguna reflexión, ¿en qué enseñanza sacaste tú de ahí de ese texto freudiano de los lobos para orientar ese tipo de trabajo? En este contexto, claro. Bueno, el Hombre de los Lobos, si hay un caso comentado en la historia del psicoanálisis, es el Hombre de los Lobos, ¿no? Porque fue diagnosticado de distintas maneras y se han hecho estudios, a partir del seminario de Jacques Miller en la sección clínica de París, tenemos una orientación muy clara para resolverlo, ¿no? Pero creo que lo esencial, por supuesto que importa la orientación diagnóstica, pero ¿qué quiere decir el diagnóstico en psicoanálisis? El diagnóstico en psicoanálisis no es una colección de signos, no es una semiología clínica. Lacan dice muy claramente: las neurosis, la psicosis son posiciones del ser, es decir, son posiciones existenciales. Y la diferencia la debemos calibrar para mejor orientar la cura en un caso o en otro. Pero no hay que pensar que uno es peor y que el otro es mejor, es decir, sobre todo en la época actual lo que tenemos es un panorama, digamos, mucho más he hecho una pequeña contribución al tema del Congreso y lo he titulado Freud y la psicosis ordinaria,
en la hermosa complicidad del suceder psíquico. Es decir, Freud se admiraba ante la multiplicidad de las formas que toma la humanidad, que toman los seres humanos. Lacan, en una conferencia de prensa, una entrevista que le hacen, dice: le aseguro, llevo 40 años trabajando como psicoanalista, nunca he conocido una persona igual que otra, jamás. ¿Qué es esto? Y entonces, ¿cómo hacer para que esa singularidad se destaque, se reconozca como tal y esa persona pueda vivir a partir de su singularidad y no de lo que lo agrupa a todos los demás? Por supuesto, eso le ha de favorecer el encuentro, el lazo social, pero la posición del psicoanálisis es revelar lo más íntimo y lo más singular de cada quien, que está sepultado por un montón de cosas, por prejuicios. Por cierto, hoy es el día del nacimiento de Einstein y leí una cosa que me encantó. Dice Einstein: es más fácil desarticular un átomo que un prejuicio. Entonces, lo más íntimo y singular de nosotros mismos está sepultado por prejuicios, identificaciones, deudas imposibles de pagar, otras posibles pero que tampoco tenía sentido, servidumbres, cosas, bien. Entonces, el trabajo es ir desbrozando el camino hasta poder encontrarse con eso y encontrar una solución vital. Entonces, no es ni mejor ni peor la psicosis que la neurosis. Freud mismo dice, atención, en ese punto las dificultades que tenemos con la existencia, estamos todos en el mismo punto. Las diferencias entre unos y otros se corresponden con los traumas que cada uno ha vivido y con la manera de responder a ellos. Es decir, qué medios tenía a su alcance, qué hizo con las pulsiones, qué hizo con las identificaciones, cómo se las arregló para inventar esa cosa y vivir. Entonces, me parece que cuando Freud se encuentra con el hombre de los lobos, que es un hombre que necesita una ayuda de cámara para ir al baño, que no puede hacer nada por sí mismo. Después de tratarse con Freud, él era ruso, se vuelve a Rusia, se casa, en fin, parecía un final feliz. El padre del hombre de los lobos era muy poderoso. Resulta que acontece la Revolución Rusa y el hombre de los lobos tiene que volver a Viena sin nada, completamente arruinado, y a buscarse un trabajo, que es lo que hizo. Trabajó todo el tiempo en una compañía de seguros hasta que se jubiló. Y lo importante es del caso, por supuesto, el caso enseña muchísimo, porque hay datos en cómo lo describe Freud, donde uno puede ver que Freud apuntaba lo que no encajaba. No era que lo dejaba y decía, bueno, esto no lo voy a poner porque no queda bonito. No. Dice, bueno, esto no está claro, esto sí, esto. Bueno, él mismo dice, he descubierto un trozo de la humanidad, pero es la punta del iceberg. Luego vendrán otros. Ahora estamos nosotros sobre lo que él empezó a sospechar con el hombre de los lobos. Que el hombre de los lobos no disponía del significante que permite establecer el valor del intercambio de las cosas, que no lo tenía. Y que entonces las cosas con él se fueron complicando y sabemos que hubo otros análisis, y lo relato ahí, es decir, que el compromiso del hombre de los lobos con el psicoanálisis duró toda su vida. De hecho, escribió su memoria que se llama Memorias del hombre de los lobos. Es decir, identificado completamente al caso de Freud. Pero lo que nos enseña ese caso es que cuando una persona no dispone del elemento simbólico que permite el intercambio
que es el significante fálico, muy distinto del órgano, evidentemente, es un elemento simbólico que permite el intercambio, que permite circular, que permite el deseo, es decir, permite estar en el mundo. ¿Qué pasa cuando no se dispone de eso? ¿Con qué se sustituye? Hay alternativas. Entonces, el caso nos enseña eso, que hay alternativas, que se puede estar en el mundo y en el lazo social, incluso sin disponer de el elemento que permite el intercambio. Sí se puede encontrar, gracias a un psicoanalista, con un elemento sustituto, con algo que sí permita y que no quede fuera completamente, como sería el caso de muchísimas personas, que quedarían fuera, pero fuera total. Como es el caso de ahora que estamos luchando por el autismo. Es decir, que hay sistemas para que el que no entra en el engranaje se quede fuera. Nosotros decimos no, nadie tiene que quedar fuera. Es su derecho vital como ser hablante, es participar del mundo con nosotros. Y no hay nadie que se lo pueda quitar. Y entonces, el psicoanálisis es defender eso, es defender una clínica guiada por esa ética, de que no a la segregación. Porque las prácticas de segregación son contrarias a los derechos humanos, tal como los entendemos nosotros. El derecho humano de estar en el mundo, compartir la vida con otros, hacerse un nombre, hacer algo, en fin. Y esa es nuestra función. Freud empezó y ahora estamos nosotros. Cuando Freud empezó, las histéricas estaban completamente fuera también. Decían que eran mentirosas, que estaban locas, que las encerraban en casa, etc. Y Freud dijo, a ver, vamos a escucharlas. Y cuando se dispuso a escucharlas, entonces de pronto fue descubriendo otra cosa, bien. Después con la psicosis, hablábamos con Vicente Palomera, que él titula uno de sus capítulos La campaña de la paranoia. Freud hace una campaña de la paranoia al integrarla en el discurso analítico. Dice, nosotros incorporamos la paranoia, la esquizofrenia, la melancolía en el discurso analítico. No promete la cura, pero sí dice, tenemos que investigar hasta encontrar el método adecuado para eso. Y Lacan lo hizo. Y nosotros lo estamos haciendo. Nosotros somos herederos de Freud. Lo digo claramente. Freud no es nuestro padre. No lo tenemos que salvar. Se salva solo, porque es un texto. Es un texto y, como Silvia decía, es una causa. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a contribuir en la medida que puede a este saber que es fascinante. Eso me parece fundamental, ¿no? Esto que acabas de decir, de no tomarlo como un padre al que hay que salvar, sino como una causa. Me parece que es el sello distintivo, ¿no? De la manera en que está escrito el libro, me parece. Hubo psicoanalistas que tomaron a Freud como padre y que convirtieron el psicoanálisis en un saber muerto. Efectivamente. Y nosotros lo queremos vivo. ¿Hay más preguntas, comentarios? No, a mí me gustaría también que pudiéramos hablar un poco de esta cuestión que planteaba Amanda, ¿no? Del libro común de Leonardo y Napoleón, que es otro de los capítulos muy interesantes también. Bueno, el tema de realmente qué es lo que permite, la pregunta siempre es qué es lo que permite una solución bipolar. En el caso de los hombres, que pueden tener en común efectivamente personas tan distintas. Bueno, ¿a qué se enfrenta, digamos, un hombre identificado con una posición masculina? ¿Y qué hace para resolverla y para poder estar en la vida y en la acción? Entonces,
el caso de Leonardo, a Freud le preocupa cómo efectivamente una persona dotada de todos los talentos podía hacer cualquier cosa, desde ciencia, pintaba, fabricaba arena, era algo impresionante. ¿Cómo puede ser que alguien que ha llegado a nosotros como un modelo de sabiduría, de arte, de creatividad, de todo, cómo puede ser que dejara tantas obras inconclusas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Y este es un punto clave para entender lo que es el psicoanálisis de los artistas. Es decir, hay que saber que la creación artística está fuera del dispositivo analítico. Es algo que no necesita del análisis ni de la interpretación. El inconsciente pasa a través de la acción del artista, de su ser al mundo. Y el análisis es necesario cuando un artista se ve bloqueado en su capacidad de hacer ese pasaje de su inconsciente al mundo y a lo real. Y digo esto porque hubo también una época muy desgraciada donde se dedicaban a interpretar las obras y a interpretarla todo, como si el psicoanálisis fuera una clave de lectura que daba una especie de acceso a cualquier cosa. Lo importante es qué era lo que lo guiaba. Lo que lo guiaba era eso, o sea, ¿por qué este hombre dejó tanta obra inconclusa? ¿Por qué fracasaba? ¿Por qué no cuidaba de su obra? Eso fue lo que le llamó la atención. Fíjense que Lacan, guiado por esto, se propone exactamente lo contrario. Es decir, cómo alguien que tiene las condiciones tan penosas en su vida, en su familia y tal, como fue Joyce, cómo llega a ser una obra increíble que tiene trabajando a todo el mundo durante décadas. Es decir, es un punto como distinto al de Freud, ¿no? Pero lo importante es eso, la pregunta es ¿qué es lo que hace que la acción de alguien, la acción de su deseo, sea posible? La pregunta es esa. Entonces, Goethe y Napoleón es una comparación que Freud mismo hace. O sea, parecían dos personas, y de hecho hay relatos así, en un momento se encuentran, porque Goethe, además de escribir maravillosamente literatura, sobre ciencia, sobre óptica, sobre cuál, en fin, era realmente, pues también fue llamado a filas. Entonces se produce un encuentro con Napoleón. Y entonces, en ese encuentro parecería que se reconocen el hombre que tiene la capacidad de actuar desde su creación, su sublimación en todos los sentidos, y el hombre de acción militar, de conquista. Entonces, en un momento esos dos mundos se encuentran y se reconocen como dos. Se parece que Napoleón le dijo, usted es un hombre, a Goethe, porque el otro se cuadró delante de Napoleón. Pero ¿qué pasa? Que Goethe es capaz de sostener su creatividad, su producción intelectual hasta el final de sus días, y por qué otro que llegó a tener un lugar de excepción, a controlar un ejército enorme, a ser muy poderoso en Europa, ¿qué pasa? Que en un determinado momento las cosas tiran hacia la destrucción y a la autodestrucción. Esto es lo que le interesa a Freud, extraer una enseñanza de eso para la clínica, porque nosotros no nos van a venir, no sé, a lo mejor a venir sí, pero quieren que sí, ¿no? Pero Napoleón, pero
Tienen personas que tienen un recorrido vital y que en un determinado momento la cosa se detiene, la cosa se atasca, la cosa se pierde, o sea, y entonces nuestra función es reconocer exactamente cuál es el punto de la dificultad para poder, la dificultad que evidentemente tiene que ver con algo que la persona desconoce, que no sabe de sí mismo. Entonces, reconocerlo y permitir el acceso a eso. Cuando Freud se da cuenta que con la joven homosexual no va a ir más allá, hasta acá, no se enfada. No se enfada, no le dice, le va a ir mal a ustedes si no sigue analizando. Le dice, no, tiene usted unos ojos muy inteligentes, no me gustaría escondérmela como enemigo. Esta mujer sale de ahí y ha habido un reconocimiento de que ella puede hacer algo en la vida. Y se va con ese saldo. Y eso es verdad que luego ocurre la tragedia de tal, pero que su vida, bueno, pasa por otros derroteros. Pero lo esencial, creo, ¿no?, de la operación freudiana, de la operación analítica, es devolver al sujeto, como decía, la capacidad de amar y de creer, de trabajar. Y seguimos siendo freudianos en eso. ¿O no? Sí. Pero es importante extraer porque justamente es el de la. Bueno, creo que con esto ya da muchas ganas de leer